de iniciar, sobre todo lo que quería comentarles, es que para hablar de esta diplomatura me gustaría tomarme unos minutitos para hablar brevemente de la historia de esta diplomatura. ¿Sí? Esta diplomatura se inició con la primera promoción en el año 2010. Se dictó en las instalaciones de Casa Central de la Universidad Abierta Interamericana en el año 2010. Y en ese momento, en esa oportunidad, la diplomatura tenía el nombre, porque yo estaba dirigida a la enfermería exclusivamente, tenía el nombre de Diplomatura en Enfermería Legal y Forense. Fue la primera promoción que salió de esta diplomatura con la universidad para los enfermeros exclusivamente. La verdad que además de haber muchos alumnos en aquella primera promoción, tuvo mucha repercusión porque hubo bastante interesados profesionales de otras disciplinas, que salvo medicina, son muy pocas, si no ninguna, las otras disciplinas profesionales que cuentan con medicina legal o aspecto legal estrictamente para el ejercicio de esa profesión. ¿Sí? Quizás tengan algo de marco legal, regulatorio, pero no específicamente, no se los prepara ni tiene alguna propuesta académica directamente relacionada con los aspectos legales, exclusivamente, como puede ser para las psicólogas, para los kinesiólogos. Entonces hubo mucho interés de parte de estas otras disciplinas, así que lo que hicimos es reunión de por medio con la gente de la universidad y se modificó el nombre para que el segundo año se pueda incorporar a estos otros profesionales que contaban con esta intención de hacer la diplomatura. Entonces, a partir del año 2011, la diplomatura cambió el nombre y se llama, como actualmente el nombre lo marca, Diplomatura Universitaria en Aspectos Legales y Forenses. Obviamente, esta modificación de nombre lo que hace es permitir el ingreso o permitir que lo realicen también profesionales de otras disciplinas, como son algunas que ya les mencioné. A partir de ese entonces, modificó este nombre y lo que hace es, aparte de permitir, en el aula se ve la diferencia también que es tener exclusivamente colegas o compartir la cursada con profesionales de otras disciplinas. Obviamente se enriquece la clase en cuanto a las respuestas, en cuanto a los comentarios, en cuanto a los casos que puede mencionar cada uno con su disciplina. Entonces eso hace ver otra perspectiva de los aspectos legales, y no lo encierra cada uno dentro de su disciplina. Entonces, a partir del año 2011 ya teníamos la diplomatura con el nombre que está. Y con respecto al campo virtual, que cuenta también esta diplomatura, a partir del año siguiente, también en el 2011, inició con la modalidad, aparte de la presencial con la que contábamos, también inició con la modalidad virtual, a través de un campo y una plataforma virtual. Bien, esta diplomatura, cuando la tratamos en sus inicios de conformar con los docentes que iban a llevar adelante esta diplomatura, tratamos con la experiencia que tenía cada uno de los que habíamos cursado de alguna forma u otra el tema de aspectos legales, veíamos que seguramente la clase enriquecía y los propósitos que uno iba a buscar eran mejor recibidos y con otra apertura cuando el docente no era exclusivamente de una disciplina, porque entendíamos que se perdían un montón de cosas o la perspectiva de esa otra disciplina lo hacía un poco engorroso y se hacía difícil adaptarlos, o por ahí cuando el docente tiene una disciplina marcada, quizás al tener otro profesional enfrente no conoce el manejo de esa disciplina, entonces se hacía un poco difícil llegar con ejemplos claros. Entonces lo que tratamos de hacer desde el inicio en esta diplomatura es que los docentes que vayan a dictarla, como es hasta el día de hoy, sean de distintas profesiones, ¿sí? No sean exclusivamente ni abogados, ni médicos, ni enfermeros, que sea una diplomatura multidisciplinaria, tanto para el alumnado que lo iba a recibir como los docentes que le impartían. Y así es como al día de hoy los docentes que conforman el staff de esta diplomatura son abogados, licenciados en enfermería, médicos, el médico tanatólogo, médico forense, licenciados en criminalística, licenciadas en obstetricia, psicólogos. Entonces,
Esto es lo que nosotros notamos y la verdad que tuvimos bastantes resultados positivos en cuanto a que la llegada, cada uno con su módulo, y a tener enfrente en el alumnado colegas del docente en cuestiones de profesión, enriquecía toda la cursada en sí, porque se hablaba un poco más amplio. Cuando se hablaba, por ejemplo, de una definición exclusiva para una disciplina, como era en otra disciplina, entonces se hacía más enriquecedora. Hasta el día de hoy se respetó eso y creemos que va a seguir así estando. Bien, la diplomatura, ya para entrar un poquito más a definir esta situación de la diplomatura, tiene objetivos, como toda propuesta educativa, y los objetivos de esta diplomatura son proveer las bases teóricas para aplicar apropiadamente los aspectos éticos, legales y humanísticos en la práctica profesional, y para efectuar peritajes, porque de eso habla exclusivamente esta disciplina, esta diplomatura, para efectuar peritajes en base a los conocimientos técnicos científicos adecuados y actualizados, que pudieran llegar a traer, y que esta diplomatura le da esa otra herramienta desde el marco legal para que puedan acoplarse los dos conocimientos, y tanto lo técnico científico, para poder desempeñarse de forma idónea. Otro objetivo que creímos interesante incorporar es que esta diplomatura aporta al profesional de la salud los conocimientos fundamentales del derecho para abordar de forma ecuánime los conflictos jurídicos que se le planteen en el ejercicio diario. Esta situación es muy común. El que está en salud hoy en día, todos los días transitamos con situaciones que nos demandan muchas veces la toma de resoluciones, y se empiezan a entrelazar y entremezclar el tema, por un lado, estrictamente profesional, de querer hacer algo bien, y muchas veces el hacer algo bien desde lo técnico no va de la mano con la parte pensando en la persona que estamos atendiendo, ¿sí? Muchas veces uno quiere hacer las cosas de una manera, pero bueno, deja de lado muchas veces lo que el paciente siente, y hoy en día lo que está muy de auge, se está trabajando mucho, y que está bien que así sea, son los derechos de los pacientes. Entonces no podemos perder el eje sobre ese punto. Entonces, cuando uno realiza la tarea, que específicamente estamos acostumbrados muchas veces los que estamos en salud, a trabajar históricamente con un familiar que está acompañando a una persona, pero de manera no al lado de la persona, sino atrás de una puerta, en la otra habitación, porque obviamente hay una visita que respetar, un horario que tener en cuenta, y muchas veces porque como estamos trabajando no tenemos espacio, entonces esa persona la tenemos que dejar afuera para poder trabajar tranquilo. Ahora, por un lado podríamos decir que esto sería lo que corresponde a trabajar, y esa es la forma correcta, y así la aprendimos y la hacemos muchas veces. Pero hoy en día, esto de los derechos del paciente que estamos hablando, hacen que estas personas se respeten estos derechos constitucionales. Los derechos del paciente tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Imagínense el poder y el peso que tienen los derechos de los pacientes. Entonces, a partir de ahí, hubo toda una modificación en la forma de trabajo. Y esto significaba trabajar ahora con la familia al lado del paciente, o con que el paciente quiera estar acompañado de. Entonces, esto generó un montón de cuestiones que al principio los cambios cuestan hasta que uno se va acomodando, pero en el entretanto uno no respetaba estos derechos del paciente, ¿sí? Entonces, lo legal por un lado estaba bien, lo técnico científico, pero la parte humanística se dejaba de lado, y eso trae y conlleva demandas a futuro, porque la parte legal no se le está respetando, o sea, los derechos del paciente no son respetados, no son tenidos en cuenta. Entonces, hay que empezar a incorporar nuevos conocimientos para poder estar a la altura de estas situaciones, ¿sí? Tenemos que reconocer y aceptar que el paciente es el que toma las decisiones finales, ¿sí? Esto históricamente no ha sido así. El equipo de salud muchas veces tomaba la decisión correcta y se la explicaba al paciente como para que sepa. Hoy en día se comparte este conocimiento. Esta toma de decisión tiene que salir de parte del paciente, al cual tiene que estar bien informado de manera correcta, cosa que ahí entra a jugar otra parte legal, que en algunos de los módulos, ahora lo vamos a ver, está, como es el consentimiento informado.
El consentimiento informado, que no es un papel nada más como formulismo, sino que es el permiso que nos da ese paciente, nos consiente para realizar determinadas actividades, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son importantes a tenerla en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, esto significa agregar a la cursada que tenemos nosotros en nuestra carrera, que muchas veces la parte legal queda muy relegada, más que a saber si hay una ley o no hay una ley, pero hoy en día todo transita en este eje legal que es transversal a todas las disciplinas, ¿sí? Porque en cada una de las disciplinas está lo legal. La familia tiene que estar presente, la decisión final es del paciente, respetar esta conducta. Hubo modificaciones en el Código Civil en el año 2015 y todo esto también trajo todo un bagaje de cosas a incorporar y el personal de la salud no puede estar ajeno a esta situación. ¿Quiénes son los destinatarios de esta diplomatura? Bien, lo dijimos recién cuando hablé de la historia, esta diplomatura hoy está dirigida a todos los profesionales interesados en el campo legal y forense. Y vuelvo a repetir, no es exclusivo de los profesionales de la salud, tenemos profesionales del derecho, hemos tenido cursantes durante todos estos años de otras disciplinas, ¿sí? De radiología, instrumentación quirúrgica, técnicos de laboratorio, médicos, abogados, asistentes sociales, farmacéuticos, bueno, todo este alumnado con otras disciplinas tienen, o mejor dicho, ellos sienten que en sus currículas de su carrera no está trabajada bien la parte legal, entonces requieren de incorporar otras herramientas, y esta diplomatura universitaria les ha redituado mucho en cuestiones de conocimiento de la parte legal. No solo para ejercer sobre este tema, sino también para incorporar conocimientos en el ejercicio diario. Bien, ¿se escucha bien? ¿Estamos teniendo una buena recepción? Si alguien me puede confirmar. Perfecto, estoy leyendo acá en el chat, gracias. Bien, vamos a desarrollar entonces esta diplomatura en cuanto a lo modular. Esta es una diplomatura que tiene 10 módulos, ¿sí? 10 módulos que se están dictando hoy en el campo virtual, obviamente por razones obvias de la cuestión pandémica. Al ser un campo virtual, se trabaja un módulo por mes, ¿sí? Son 10 módulos, o sea, son 10 meses, de marzo a diciembre. Cada módulo que está seleccionado de determinada manera y establecido para ir de a poco incorporando conocimientos que se vayan relacionando, si bien no son correlativos, pero la idea es empezar a tener primero, como este primer módulo marca, que es el marco organizativo de la legislación argentina, que es la parte base, tener en cuenta cómo arranca la parte legal. Entonces, si bien no hay correlatividad, es necesario tener un orden. Si no podemos primero saber de técnicas periciales y todavía no sabemos cómo está organizada la justicia argentina. Por eso llevan un orden. El primer módulo, vuelvo a repetir, el marco organizativo de la legislación argentina, está a cargo de la doctora Mariana Gutiérrez, abogada ella, que trabaja con nosotros desde hace bastante tiempo, está dictando este módulo, y bueno, en él van a encontrar todo lo que es la parte primero base de lo que es el aspecto legal en cuestiones de legislación, y después a partir de ahí también se hablan de distintos temas de auge, temas en el día de hoy, se trabajan en los casos que la doctora incorpora a la cursada, se trabajan también con cuestiones de problemas que vayan saliendo hoy en día, de los derechos del paciente también, de cuestiones de demandas que se hayan dado también, la doctora lo va a trabajar, con casos prácticos, para que ustedes lo vayan trabajando, incorporando. Se trabaja mucho con foros en esta plataforma virtual, entonces se da un video para ver y analizar y reflexionar y tratar de intervenir con la opinión de cada uno, y después hay otros casos que son de manera obligatoria para la respuesta y hacerlo, ¿sí? Un caso, por ejemplo, que da la doctora es un caso sobre alguna demanda, entonces uno con el conocimiento previo que va adquiriendo sabe si obró bien esa persona o no, si hay una responsabilidad o no. Entonces todo esto es la parte principal de esta diplomatura, que es la parte base y es una de las partes más importantes de este módulo, ¿sí? Después tenemos el segundo módulo, el módulo 2, que
en este caso lo dicto yo, que habla sobre la responsabilidad de los profesionales en salud, ¿sí? Si bien está dirigido este módulo en un principio a salud, obviamente en la cursada, al tener otras profesiones, se va a ampliar las definiciones. Uno hace hincapié en salud cuando son todos los profesionales de la cursada del campo de la salud, pero si tuviéramos, como hemos tenido, alumnos de otras disciplinas, entonces uno abre ese abanico de situaciones para que también la persona que está del otro lado, ajena a salud, entienda de qué estamos hablando. En este módulo lo que vamos a ver son las leyes propias del ejercicio de las disciplinas que están, la ley de medicina, la ley de enfermería, la ley de los farmacéuticos, de psicología, o sea, todas las leyes que tienen las características específicas. Cada profesional debe conocer su marco legal regulatorio. Hay un principio del derecho que establece que no es atenuante de desconocer una ley para no cumplirla, ¿sí? Al contrario, eso es un agravante. Un profesional que sale a trabajar que no sepa lo que dice su marco legal, eso es agravante, ¿sí? Y nuestra ley, y nuestra Constitución hace referencia en determinados puntos a través de las fuentes del derecho, que son uno de los temas que van a trabajar con la doctora Gutiérrez. Las fuentes del derecho son el Código Civil, el Código Penal, y ahí está establecido toda esta situación, ¿sí? Entonces las leyes de ejercicio son importantes tenerlas en cuenta, cada uno con su disciplina lo tiene que tener claro. No podemos salir a trabajar si no sabemos qué dice nuestra ley, porque nuestra ley del ejercicio de cualquier disciplina establece qué podemos hacer, qué no podemos hacer, nuestros derechos y obligaciones. Entonces es elemental conocer las leyes de ejercicio de cualquier disciplina. Después leyes más generales para todas las disciplinas, como la Ley Básica de Salud, los marcos regulatorios vigentes que hoy están, la responsabilidad propia que hablamos recién profesional. El profesional, una palabra, un comentario, una acción, tiene que llevar detrás una responsabilidad en el acto, ¿sí? Porque el paciente que está enfrente recibe esa información de nosotros. Y puede ser una información errónea, que puede ser un error involuntario, se acepta, y que eso puede llegar a dar lugar a que el paciente se equivoque también con algún tratamiento a raíz de una mala comunicación de información. Entonces, todo eso es responsabilidad pura. La consecuencia, obviamente, se ve en la mala praxis, la mala práctica, el ejercicio inadecuado de cualquier disciplina, que es la mala praxis, y en consecuencia las figuras legales, que el Estado, en este caso, el Estado a través de los marcos legales de la fuente del derecho, o sea, del Código Civil, establecen como figuras legales a la hora de sancionar una acción, ¿sí? Si uno hace algo mal, hay una figura legal para eso, que puede ser la negligencia, imprudencia, impericia. La historia clínica se trabaja en este módulo también, sumamente importante y el elemento principal a la hora del seguimiento del paciente. Es el paciente que está internado en su casa, en un consultorio, tiene que tener un registro, que es la historia clínica. Después las características de la historia clínica, las partes que tiene, qué protocolos la componen, quién es el responsable de historia clínica, el dueño de la historia clínica, el paciente puede reclamarla, bueno, todas estas cuestiones aparecen en este módulo. El tema de registros también, hoy en día el registro es hay disciplinas en las cuales el registro se ve como un gran grupo, importante grupo a la hora de los errores de manera involuntaria o de las demandas que se generan. Una son el tema de medicación, muchas veces porque se medica mal, hay errores de diluciones, de medicaciones, y el otro son los registros, que son muy importantes a la hora de las demandas. El registro es la prueba que tenemos nosotros de dejar constancia escrita. Este registro ya tiene que ser escrito. Las características del registro, la letra legible. Hay profesionales que tienen letras, la verdad que muchas veces ilegibles, y ahí entran a jugar todos los profesionales, porque no es solo una determinada profesión. En general, si uno presta atención, se va a dar cuenta que dentro de su disciplina nos cuesta escribir primero, nos cuesta las características del registro, que tiene que ver horario, que tienen que ser objetivos, y que tiene que ser obviamente legible y claro. ¿Qué valor tiene esta historia clínica y el registro? ¿Se puede registrar en un libro de actas, siempre bien ponderado report, un cuaderno que haya en cualquier lugar donde se toman los datos del paciente? ¿Tiene algún valor legal eso? ¿Qué características necesita para tenerlo? Y sobre todo los derechos del paciente, el consentimiento informado que hablábamos recién. En el tercer módulo
Lo que habla es de la seguridad laboral, los aspectos legales en este tema, a cargo del licenciado Dr. Esquite, que tiene a cargo este módulo, que es otra arista de nuestra disciplina o de cualquier otra disciplina, ¿sí? El hecho de la parte laboral. Cuando uno trabaja desde manera privada o en relación de dependencia tiene un accidente, saber qué es un accidente laboral, qué características tiene que tener el accidente laboral, los resarcimientos, las obligaciones y derechos del empleador, del empleado. Esto se ve también en salud, cuando, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que mi empleador no me permite salir de tal lugar porque este es mi lugar de trabajo. Si yo salgo, obviamente estoy infringiendo esa norma y puedo ser pasible de una sanción. Ahora, cuando enfrente tenemos la razón por la cual yo salí, quizás a los que están en salud, estamos hablando de un accidente y el paciente que corre riesgo de vida, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Me quedo y no asisto porque si no me van a suspender o me van a echar o voy a atender al paciente? Entonces, ¿qué valor le damos a cada una de las situaciones? Todo esto es importante conocer desde el empleador y hasta el empleado también. La ley de contrato de trabajo también es importante conocerla, somos trabajadores, así seamos profesionales, somos trabajadores, entonces tenemos que tener conocimiento de estas cuestiones. La RT también, es importante saberla. Muchas veces la RT, cuando uno está trabajando, nos encontramos con que la RT no nos cubre tal cosa. En el tema de la pandemia, que está suscitado hoy en día, lo habrán visto, en un principio las ART no querían dar cobertura a los profesionales o a las personas trabajadoras que se contagiaban de coronavirus. Obviamente esto fue modificado porque era una locura, porque eso trae trastornos, consecuencias, y sobre todo cuando son profesionales, los que se han contagiado, la RT las tiene que tomar, de hecho ha salido una resolución del Poder Ejecutivo de que tienen la obligación de dar la cobertura como si fuera una enfermedad profesional. Y esto recién empieza, porque el coronavirus está hoy todavía vigente. Imagínense de acá un año, 2, 3, que no lo sabemos, las secuelas que nos va a dejar aquellos que hemos tenido esta enfermedad. Entonces, la RT también se tendría que hacer cargo, porque hoy se hace cargo de que yo estoy contagiado y me cubre los días. Ahora, ¿qué pasa si me queda una secuela de acá en un año, 2, 5 años? Entonces, todo esto son, si bien temas nuevos, son sumamente importantes de cualquier profesional que lo tiene que saber y sobre todo como trabajador. El tema de la bioseguridad es otro tema importante a la hora de trabajar, la bioseguridad, la ergonomía, los puntos de ergonomía, todas estas cuestiones cuando uno trabaja son importantes. El hacer fuerza, el tener los elementos de protección, me dan los guantes para trabajar, me dan el equipo tipo barbijo que corresponda, antiparras, guantes, camisolines, en una empresa tengo casco con la protección como corresponde, los botines de trabajo o botas o zapatos son con la puntera de acero. Bueno, todas estas cuestiones hacen a la parte ergonómica y a la parte de bioseguridad también. Bien, en el módulo 4 ya nos adentramos un poquito más a la cuestión de lo legal, con el módulo 4 que habla sobre la práctica pericial en salud. ¿Sí? Está a cargo del doctor Ezequiel Amar, que es médico legista. Lo que va a trabajar en este módulo el doctor habla sobre lo que son las generalidades de la parte pericial. ¿Qué significa la cuestión pericial? ¿Qué significa ser perito? Las definiciones. ¿Qué es un perito? ¿Cuántos tipos de peritos hay? De hecho, sabemos que el perito es aquella persona idónea sobre determinado tema. Bien, ¿cuántos peritos hay? Y no en cantidad, sino en características. El perito que es oficial, el perito de parte, el perito de oficio, el perito idóneo. Bueno, todas estas cuestiones tienen varias características específicas cada uno porque se dedican a algo específico. Entonces es importante conocerlo. ¿Dónde actúa el perito legal y forense? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cuál es su función sobre todo? ¿Sí? El perito no es el que más sabe y determina, sino es el que asesora y asiste al juez, en este caso, que lo llama auxiliar de la justicia, lo llama a que lo asista con su saber, y el juez poder tomar una decisión en base a lo que ese perito ha determinado, le ha dicho que sé cómo se hacen las cosas. No le dice qué hacer, sino cómo se deben hacer. Eso es lo que hace un perito, decir cómo se hace determinada situación.
El campo de acción, les decía, donde están los peritos, ¿sí? En el campo privado, en la parte del cuerpo médico forense. Acá abajo habla de los peritos de oficio y de parte, las características de cada uno. La oratoria, porque hay un idioma que hay que trabajar, ¿sí? Un lenguaje específico a la hora de hacer un informe. Bueno, todo esto se trabaja en este módulo. El módulo 5 de esta diplomatura es el derecho a la identidad. Este es un módulo sumamente importante que muchas personas que estamos en salud desconocemos de este tema, ¿sí? Está a cargo de la licenciada Marta Pereferro, donde se habla de la parte del derecho a la identidad, no desde lo estrictamente de la humanidad del recién nacido, ni las cuestiones culturales, ni la etnia, ni demás, sino desde la responsabilidad legal, desde la identidad, de cómo identificamos a esa persona que nació o falleció, a esa persona que dice nuestro marco normativo argentino sobre la identificación. Y acá hay que tener en cuenta la identificación como huella digital. El ser humano tiene las huellas digitales que son únicas, ¿sí? No hay dos personas con las mismas huellas de identidad. Entonces, este dato es importante, conocer la historia, cómo vino, por qué se hizo, de qué sirve. Fíjense que esta situación, les comento que sobre todo en las maternidades se trabaja mucho con la identidad del recién nacido. Una criatura que nace se le da la libreta de nacimiento, se le pone la tinta en la palma de la mano y en el piecito a ese bebé que nació, le ponen las huellas digitales y se cumple en muchos lados con un formalismo y después se va de alta y ya tiene la libreta firmada y con su huella digital. Pero la ley no dice eso. La ley dice que esa verificación se hace, o mejor dicho, esa anotación de la huella digital queda marcada en el momento del nacimiento. Y en el momento de la externación, o cuando es dado de alta a esa criatura y su mamá, una persona que se dedique al trabajo de la identidad tiene que cotejar, volver a hacerle la toma de muestras y cotejar con una lupa, que es el elemento que utilizan los identificadores, y cotejar si es la misma huella, cosa que en muchos lados, instituciones privadas y públicas no se da, porque no está la persona que corresponda, pero no estaríamos dando cumplimiento a lo que dice la ley, ¿no? Porque con la huellita en la libreta, cuando nació, después si se fue, no sabemos si es el mismo bebé. Hoy en día se trabaja con las pulseras, esto habla de la seguridad del paciente. El tema es que la pulsera identificatoria se puede cambiar, se puede cortar, se modifica. El tema de la huella digital no, pero necesitamos a alguien que coteje esa huella. El módulo 6, perdón, de esta diplomatura está a cargo de la profesora licenciada Silvina Rojas y habla de la seguridad del paciente, los aspectos éticos legales. En este tema de la seguridad del paciente, se transcurre por el tema de la bioética, la historia, los códigos deontológicos de todas las disciplinas, los comités que se conforman para el tema ético. Hoy se está trabajando mucho, los dilemas éticos, estas situaciones, el tema del aborto, el tema de todas estas cuestiones hoy muy vigentes en nuestro país. En lo social se trabaja mucho y desde el lado de las personas, de los pacientes, que uno maneja en la hora del ejercicio diario, la seguridad obviamente del paciente, las características que tiene la seguridad. Hoy en día se fue modificando esa conducta, ya no es una cuestión punitiva, quién fue el que cometió el error para sancionarlo. La idea es ver si hubo un error, qué llevó a ese error y dónde falló el proceso que llevó a ese error. Entonces, todas estas situaciones se trabajan con la seguridad del paciente. El módulo 7 habla de la psicopatología forense y está a cargo de la licenciada Verónica Rivarola. En este módulo se trabaja mucho la cuestión de la psicopatología de los pacientes que hoy tratamos y trabajamos a diario. Acá también no es aquel paciente que conocíamos que tiene trastornos mentales o psiquiátricos, sino también las adicciones, y las adicciones al juego, las adicciones a alguna droga, al cigarrillo, como droga también, pero digo, estas cuestiones también se ven porque son temas de hoy que ha incorporado la salud mental. Tenemos una ley de salud mental del año 2010 que se
se reglamenta en el 2013 y trabaja todas estas cuestiones de las nuevas patologías, de la incorporación, los pacientes que tienen adicciones y no llegan a una guardia en hospital en excitaciones psicomotriz, qué hacer, cómo trabajarlo, se ha modificado esta ley, implementó ciertas situaciones, y también tenemos un grave problema, porque la ley, si bien se sancionó y se reglamentó, no va de la mano de la realidad que llevan nuestras instituciones, porque la ley, esta ley de salud mental establece que todos los pacientes, o sea, que no tiene que haber más neuropsiquiátricos ni hospitales psiquiátricos, sino tiene que ser hospitales generales, por lo cual un hospital general de agudos, donde trabaja la mayoría de las personas, tiene que tener el espacio y la preparación del personal para recibir estos pacientes, ya no más en un neuropsiquiátrico, sino en un hospital general. Ahora, esto conlleva un montón de cuestiones detrás que por ahí, no sé si no se vieron en su momento, pero por ahí no se pueden llevar a cabo en el día de hoy. Primero porque el paciente que llega a la guardia, no tenemos muchas veces el personal preparado y capacitado para atender este tipo de paciente, o sea, no hay el perfil profesional para atender este tipo de paciente. Y esto termina siendo que lo terminamos acostando en la cama de la guardia, sedado con medicación y quedó contenido de brazos y pies. Y la verdad que eso no sería una buena atención. Pero quizás no tenemos los elementos, quizás no tenemos el perfil de profesional para asistirle, y cuando van a la sala a internarse, es otro problema, porque no está con pacientes de sus mismas características. Al ser un hospital de agudo, tiene al lado un paciente que está operado, el otro paciente tiene una fractura, y obviamente que eso también genera una especie de roce entre los pacientes, porque se encuentran con un paciente que es potencialmente peligroso para el resto, para él mismo, y pone en riesgo a terceros, esa persona no quiere estar al lado. Bueno, todas estas cosas se tratan acá. La violencia de género, que hoy en día lamentablemente estamos pasando por esta situación cada vez más grave, entonces se trabaja estas cuestiones en este módulo. El módulo 8 habla de la criminalística. Está a cargo del licenciado Mario Alberto Davis, que es licenciado en criminalística, y en este módulo lo que se trabaja es los conceptos principales de lo que es criminalística, criminología, el tema de las heridas por armas de fuego, en este caso, las heridas de arma blanca, el tipo de herida, las características de esa herida, la cual cuando uno está trabajando en una institución sanitaria sabe que le llega un paciente con una herida de bala y esa herida de bala, viéndolo desde la urgencia y desde el desconocimiento muchas veces de lo legal, hemos tratado esas heridas de bala que había que hacer una antisepsia y limpiamos toda la herida y quedó perfecta. Ahora, desde el conocimiento del marco legal, estamos en un problema porque esa herida que ingresa ese paciente con una herida, no hay que limpiarla, ni hay que colocarle el antiséptico y demás, porque esa herida tiene un montón de pruebas, tiene pólvora que ha dejado una marca, ahí se puede establecer las características de la herida, si fue a larga distancia, a corta distancia, en boca de jarro, se ha dejado la escarapela, el tatuaje, la ropa, y eso habla de a qué distancia fue. No es lo mismo que venga una persona con una herida en la espalda y diga se intentó matar, y la verdad que no cierra la explicación, y el tipo de lesión determina que esa lesión fue producida por un tercero. Entonces, estas cuestiones son importantes conocerlas. Entonces, cuando uno tiene ya el conocimiento de la parte criminalista, cuando ya nos llega un paciente a la guardia, sabemos que esto no se toca, esto hay que cuidarlo, esto hay que preservarlo. La ropa, ¿cuántas veces llega un paciente, la ropa está manchada con sangre? Cortamos por donde venga, porque hay una urgencia, hacemos un bollito con la ropa y la descartamos. Bueno, esto no estaría del todo bien, porque esa ropa se corta por determinados lugares, se guarda y se preserva de determinada manera, porque imagínense con sangre la ropa, uno la pone en una bolsa, la cierra para que no se manche nadie, eso, como es material orgánico, se pudre. Entonces, y si se pudre, todas las pruebas que estaban ahí se pierden. Entonces, ahora, ¿hay responsabilidad del enfermero, del médico, porque perdió las pruebas? Y uno podría decir, y yo no, ¿por qué tengo que saber? Ahora, uno es un profesional de la salud que tiene este tipo de armas, sabe que puede ser determinante para ciertas cuestiones periciales, entonces tiene que tomar recaudos. Y cuando uno ya tiene el conocimiento, ya empieza a ser responsable, por no cuidar la prenda, por no cuidar esa ropa, por no cuidar la preparación y la conservación. También entra acá cómo se conservan las muestras, cómo se trasladan las muestras, la cadena de custodia que tiene que tener. Bueno, eso es todo marco legal que uno tiene que empezar a conocer y saber.
la escena del crimen, cuando uno tiene que llegar en la ambulancia a un domicilio y se encuentra con cuestiones desafortunadas, que hay fallecido y demás, uno no puede saber qué pasó. Entonces tiene que preservar esa escena porque después va a venir la policía científica, bueno, uno tiene que saber, no puede decir yo no sabía y empezar a pisar, tocar, mover. Estas cuestiones son importantes y en este módulo se ven bastante bien. En el módulo 9 tenemos el módulo de tanatología. En este módulo lo que vamos a trabajar y a ver son las características del tema de la muerte, el buen morir, las características de esos órganos a la hora del fallecimiento, los tipos de muerte, la certificación, cuando hay muerte cerebral, cuando no, cuando se declara muerta una persona, la muerte de causa dudosa, qué características tiene, qué saber hacer, porque muchas veces viene una persona o vienen familiares de una persona que dice que bueno, que estaba cansado, no quiere sufrir más, que le desconecten el respirador. Bueno, todas estas cuestiones habrá que tomarlas con pinzas porque si uno no conoce la historia no sabemos si realmente es así o la familia no estaba de acuerdo con que siga viviendo. Bueno, estas cosas que uno, si bien no puede saberlas antes ni hacer un prejuicio de esto, pero tiene que tener en claro que si no tiene esto bien establecido previamente, y acá es donde empieza este módulo a trabajar con otros módulos anteriores, con esto de los derechos del paciente. Estos pacientes que tienen derecho a dejar anticipadas las razones de que no quieren ser colocados en un respirador, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones se trabajan también con este módulo. La ley de ablación y trasplante de órganos, las autopsias, las características de las autopsias, los órganos cuánto pesan, cuánto miden, entonces qué características tienen a la hora de definir a través de una autopsia si alguien murió ahogado, si esa fue la causa de muerte o murió antes y después lo tiraron al agua. Bueno, todas estas cuestiones se saben con el tema de las características de los órganos y cómo el cuerpo va hablando, ¿sí? Había un médico muy conocido que hablaba sobre ese tema, los cuerpos hablan, y la verdad que es así, las características que va dejando el doctor Raffo, el doctor Raffo, que falleció lamentablemente, bueno, él siempre decía esta cuestión, ¿sí? Que los cuerpos hablan por las características de una herida, de una posición, de una coloración distinta, bueno, cómo determinar si una persona murió y después lo balearon o lo balearon y fue la causa de muerte, hay sangre cuando está muerto, va a sangrar o no, bueno, todas estas cuestiones se ven en criminalística y en estos módulos. Así que es bastante también interesante el tema de los fenómenos cadavéricos, cómo se identifican y clasifican. Hoy en día también con el tema de la pandemia esto también es importante conocerlo. Tienen un trato distinto esos cuerpos. Vieron que nos estaban haciendo en plena pandemia los velorios. Entonces, bueno, todo esto es, por un lado, preservar el tema de la pandemia en sí, de no diseminar más gérmenes ni virus, pero también hay que respetar los derechos de los pacientes, de los familiares, todo esto se mezcla con lo legal. Y después nos queda el último módulo, que es el módulo 10. Este módulo es un trabajo integrador final, que está a cargo mío en esta oportunidad. Es un trabajo integrador que ya desde el módulo 7 ya uno les va dando información de cómo ir trabajando. Es una monografía de investigación que van a presentar al final para que finalice la diplomatura, es una monografía, y la idea es trabajar con algún tema de alguno de los módulos que se han visto, elegir uno de los temas, o un caso específico que pueda transitar en varios aspectos de distintos módulos, así que la idea es que este módulo va a ser una investigación monográfica. Y con eso estaría finalizando la diplomatura, una vez que se corrige, se hace la devolución, y con eso estaríamos finalizando la cursada de la diplomatura, que tiene una carga horaria de 100 horas, ¿sí? Es una diplomatura universitaria, obviamente, está certificada por la Universidad Abierta Interamericana, y la UAI, y la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense. Bien, muchas gracias por este espacio, por haber escuchado estas cuestiones de lo que es las características de esta diplomatura, teniendo en cuenta también algo que les quería comentar, que en cada módulo es tan atrapante, interesante, que obviamente
tiene sabor a poco y es mucha información para un módulo, pero la idea no es hacer, porque fíjense que de cada uno de estos módulos hay cursos, entonces no podemos hacer un curso de cada módulo, entonces van a encontrar con que hay mucha información junta, es interesante, el que le encanta esta área de la parte legal, la parte forense, se va empapando en esto y cada vez va queriendo más información y obviamente el compromiso de cada uno de ustedes, ¿sí? De tener esta diplomatura como enseñanza y conocimientos y empezar a participar y empezar a buscar otros conocimientos y otros conceptos para ir incorporando a lo que se le da en cada módulo. Bien, voy a responder algunas preguntas que estamos tratando de ver acá. Si tienen alguna duda para consultar, le vamos a... ¿Sí? ¿Más arriba no hay más? Bien, vamos a ir consultando lo que dice el audio, el chat, y les voy tratando de ir respondiendo. Tratando de responder. A ver. Bien. Voy a salir de acá. Y ya estoy con ustedes. Bien. Muy bien. Vamos a ir con algunas preguntas. A ver, preguntan dónde inscribirse, Claudia. ¿Cómo? Bien, ahora te lo vamos a agregar acá en el chat. ¿Sí? Se hace por correo electrónico y por este tema de la virtualidad, se está trabajando solo el campo virtual y ahora te lo van a agregar. ¿Sí? Se hace por correo electrónico y ahí ya se comunican con vos la licenciada. Bien, por Foden. Bien, bueno, ahora lo agregamos. Ahora agregamos el contacto para la inscripción. Bien, a ver. Busquemos otra pregunta. Sí. Me preguntaban si está avalada por CONEAU. A ver si veo quién es. A ver si veo el nombre. Bien. Bien. Nelly pregunta si está avalada por CONEAU. Bien. Esta diplomatura no tiene el aval de CONEAU. ¿Por qué? Para que tenga CONEAU avala, para que CONEAU lo avale, tiene que ser un posgrado. Y CONEAU, en el año 97, porque había tanta oferta educativa, que estableció que solamente se consideran posgrados a 3 propuestas académicas. No a quien tiene un título de grado y estudia posterior a algo más. Eso no es un posgrado. O sea, yo soy licenciado en enfermería, soy un enfermero, tengo una profesión de grado. ¿Sí? Que yo estudie mañana un curso X o lo que sea, todo lo que yo haga no es que vaya a ser posgrado. Para ser considerado posgrado desde lo educativo, tiene que tener el aval de una organización académica, en este caso la CONEAU que tiene el poder de la certificación. La CONEAU solo determinó 3 ofertas educativas, como yo decía recién, para considerarlas posgrados. Las especialidades, las maestrías y los doctorados. O sea, para que yo diga tengo un posgrado es porque hice una especialidad, o porque hice una maestría, o porque hice un doctorado. Todo lo otro no es posgrado. Son cursos de preparación, cursos universitarios, cursos superiores, pero no es un posgrado. Es mismo que en el currículum de cada uno quiere poner, tengo el posgrado en, si es una especialidad, un doctorado o una maestría, va a ser considerado en el currículum como un posgrado. Si no es ninguna de esas 3, no lo podemos mencionar como posgrado porque no tendría la resolución de la CONEAU. Las diplomaturas, la CONEAU no les da el número de resolución para que sea posgrado, porque si le da ese número y lo acepta, deja de ser una diplomatura para pasar a ser una especialidad en todo caso, o una maestría, o un doctorado. ¿Sí? Solo esas 3 actividades son consideradas posgrado por la CONEAU.
Bien, entonces, y enfermería legal, o salvo que sea medicina legal. Medicina legal tiene, la parte de medicina tiene la especialidad de medicina legal. Entonces, ellos sí, al ser médicos y hacer medicina legal, como tienen especialidad reconocida, va a ser considerado un posgrado. En las otras profesiones como enfermería, psicología, técnicos de laboratorio, radiólogos, si no tienen en su disciplina especialidades, no van a ser más que una diplomatura. Si tienen una especialidad, los van a considerar como especialidad de la CONEAU porque tienen especialidad en tal cosa de radiología, en tal cosa de bioquímica, pero si no, y en enfermería pasa lo mismo. En enfermería hay seis especialidades, en realidad son más, hay reconocidas por el Ministerio del 2011, y después hay algunas más sueltas, que una es la de neonatología, la de cuidados críticos, ¿sí? Pero los que están en enfermería como enfermero legista o enfermería legal, hoy todavía no está la especialidad. Entonces, el día que los enfermeros tengan una especialidad que sea enfermería legal, en ese momento van a ser considerados un posgrado, porque van a ser una especialidad. Obviamente tiene otra carga horaria y otras características. Bien, a ver. Te lo digo. Evidentemente para profesionales de salud, abogados con orientación en casos de salud. A ver, acá preguntan si es exclusivamente para profesionales con orientación en la salud. Va a depender del campo de acción que tenga esa persona. Puede ser que la tenga o no. El tema salud es muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, lo social también habla de salud, ¿sí? Nosotros hemos tenido alumnos que eran trabajadoras sociales y, bueno, estaban en otro tipo, no en un hospital ni en una institución sanitaria, pero sí, según como lo miremos al aspecto, tiene una connotación de salud porque habla de lo que es la parte de vivienda, la parte de lo social en sí. Entonces, va a depender mucho de dónde te desempeñes vos como profesional, qué actividad hagas, ¿sí? Hay abogados que han hecho esta diplomatura y les ha servido porque incorpora su conocimiento, quizás en algunos más que en otros. No tuvimos un arquitecto, por ejemplo, por así decirte. Esto tiene, obviamente, una orientación en lo que es salud, ¿sí? No habla, si bien habla más que nada de salud y la parte de derechos, si vos sos un arquitecto u otra disciplina ajena a estas dos principalmente, vas a tener ciertos conocimientos, te van a incorporar, pero no va a ser quizás de lo tuyo específicamente. Sí está más orientado a lo que es salud y a lo que es derecho. ¿Tiene la misma validez si fuera presencial? No, esta diplomatura tiene la misma validez porque la modalidad está reconocida por la universidad, ¿sí? O sea, la modalidad, a ver, hay características que hacen a la propuesta educativa diferente una de las otras. Esta, porque es una cuestión teórica, no tiene diferencia, porque, o sea, la diferencia la vas a encontrar que tenés un docente enfrente tuyo que tiene otra forma de trabajar y por ahí se genera otro diálogo, que quizás en el campo virtual no lo tengan, pero nada más que eso. Ahora, la carga horaria es la misma, los trabajos son los mismos, los docentes son los mismos y el reconocimiento o la acreditación es la misma. Si esta diplomatura tuviese prácticas, ahí seguramente habría una diferencia, pero en ese caso tendríamos que decir, bueno, tenemos tantos módulos presenciales y otros que deben ser virtuales y otros que deben ser presencial por tal razón. En este caso no pasa eso, en este caso tranquilamente se puede trabajar la manera virtual de la presencial, al ser muy teórica. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos? Esta diplomatura inicia el lunes 15 de marzo por la tarde. Aquellos que ya estén inscritos, aquellos que se vayan a inscribir, ese día, una vez que se cumpla toda la parte administrativa de la inscripción, ese día 15, lunes 15 de marzo, por la tarde van a recibir el usuario y la clave o contraseña. Perfecto. ¿Nos otorgan un certificado?
un certificado, es un diploma que entrega la universidad, sin diploma, es una certificación, ¿sí? Es un diploma, un certificado grande que es un diploma que dice el título, digamos, que sale es diplomado en aspectos legales y forenses. En ese caso, cuando uno después va a utilizar esa propuesta educativa, va a decir yo soy fulano de tal, diplomado en aspectos legales y forenses. ¿Todavía se pueden inscribir? Sí, por supuesto, el enlace está en el chat. Es en la inscripción de FODEM. Ahí lo pusimos, así que cualquiera puede ingresar para suscribirse. ¿Qué días son los cursados virtuales? La cursada virtual no tiene días de cursada. Cada docente lo trabaja muy parecido al otro, alguna diferencia va a encontrar, pero el módulo empieza tal día y finaliza tal día. Van a tener un cronograma de actividades, entonces el docente le dice, bueno, el día 1 tienen la lectura del módulo, el día 2 o 3 tienen la apertura del módulo tal, del foro tal, que tienen que hacer una lectura de tal cosa o ver un video y hacer una reflexión. El día tal tenemos el chat con el docente, hacen el intercambio con el docente, que puede ser por alguna plataforma donde están viéndose a través de la cámara con el docente, responde todas las dudas que tiene, o le deja un caso para hacer y ustedes lo resuelven y así se van manejando. No hay un día y un horario específico, cada módulo tiene sus características que previamente el docente les manda y la administradora de la plataforma les va a hacer llegar, apenas inicia el módulo, previamente el módulo y el cronograma de actividades de todo ese módulo. Lo que tienen que saber es que cada alumno puede ingresar según los tiempos que tenga. Lo único que tiene que tener en claro es el cronograma por un lado y los Zoom para canalizar las dudas, que no son obligatorios, sino que son para canalizar las dudas que ustedes tengan sobre el módulo en específico. La ventaja que es algo que quería comentarles una vez, que esto ya obviamente seguramente lo sabrán, pero lo que decía recién Rosalía, el hecho de que no hay un horario para el alumno, la ventaja que da la virtualidad es que uno se pone el horario de trabajo, ¿sí? Yo sé que el sábado a la mañana estoy descansado, no trabajo, el domingo a la tarde, el lunes a la noche, bueno, yo pongo el horario donde voy siguiendo el cronograma, obviamente, pero digo, tengo los tiempos, los puedo manejar yo. Después será con el docente que yo me voy a poner al día respetando el cronograma, las actividades que da. Y les quería decir que desde que tenemos la virtualidad, obviamente que esto modifica toda la forma de enseñanza hasta para el alumno. Hoy en día, como está la situación social o porque uno tiene pluriempleos, a veces es difícil tener que ir a tal lado a estudiar. La virtualidad, la ventaja que nos da es que hoy hemos tenido ya alumnos que están desde Salta, Jujuy, allá en la punta de nuestro país y desde Tierra del Fuego. Tenemos muchos alumnos de acá de Buenos Aires y también de Mendoza, que hemos tenido varios alumnos. Hemos tenido colegas de la cordillera que tienen un problema de conectividad y ellos se toman el tiempo para bajar al pueblo donde viven y ahí el tal día se acuerdan con el docente y tal día tienen la evacuación de dudas y demás, pero bueno, es una ventaja que no hay que viajar, que esto obviamente que sería engrosar el costo, ¿sí? de viajar, el que antes de este sistema virtual tenía que viajar, tengo colegas que viajaban de otras provincias acá, hacían un día intensivo a la cursada y eso significaba pagarse el hotel, el viaje, la cursada y al otro día volver a viajar. Hoy eso no está, entonces es una ventaja de lo que es la virtualidad. ¿Cuál es el costo de la diplomatura? Tiene un costo de inscripción, la matrícula de 3.000 pesos por única vez, y luego cada cuota de 3.600 pesos. Es una cuota mensual, es decir, que son 10 en total. ¿Cuántas clases son por semana? Bien, ¿cuántas clases son por semana? La va a manejar el docente, lo van a ver cuando le dé cronograma. Hay docentes que toda la semana tienen algo, hay otros que tienen una actividad por semana, otros que tienen 2 o 3 actividades. Dependiendo del módulo se trabaja con modalidades distintas, pero depende mucho del docente. Mi título está en trámite, este año espero que salga. ¿Se puede realizar igual la diplomatura? La diplomatura, el requisito de ingreso es tener título terciario o universitario, ¿sí? Ese es el requisito por ser una institución universitaria.
Los títulos que estén en trámite, que hayan finalizado, en realidad ya finalizada la cursada, no hay problema. El título está en trámite, no depende de esta persona, puede iniciar durante el transcurso del año, cuando tenga la certificación o el diploma, lo acerca, nos lo hace llegar y con eso cumplimenta. Pero al momento de ingresar a cursar ya había finalizado el estudio. Para que lo haga terciario o universitario. Por ejemplo, en el caso de los auxiliares de enfermería, que también es una de las intenciones que los enfermeros quieren hacerla, no podrían hacer la diplomatura, porque esta es una propuesta educativa universitaria. El auxiliar no puede hacer una diplomatura. Lo que estamos haciendo con los auxiliares que tienen interés en este campo es ingresar a cursar, pero cursan los primeros 6 módulos. Y se les da una certificación de la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense como curso de capacitación en tal cosa, pero no pueden completar la diplomatura. El año pasado terminé mi 3er año de enfermería, no tengo mi título todavía porque la pandemia no nos dejan hacer las prácticas en el hospital. ¿Tengo posibilidades de estudiar la diplomatura? Sí, recién lo comentaba Vero, que sí, vos tenés que mandar la constancia de la finalización, y después cuando finalices, cuando te den el título, obviamente lo acercás, no lo haces llegar. Bien. Ya estamos grabando. Estamos viendo si hay alguna otra pregunta, a ver. No, esto. Ya lo comenté, ¿no? Bien. Bueno, creería que a ver si quedó alguna. Bien. Perfecto. No tengo más preguntas acá. De todos modos, ustedes tienen el correo. Pueden ingresar a Foden y dejar sus preguntas ahí si se les ocurre alguna o tienen alguna duda todavía o les surge algo nuevo, nos mandan un correo y nos ponemos en contacto. Sí, dejamos varias veces sí. El link para inscribirse a través de la Fundación FODEM, ¿sí? Bien. Una cosita que quería agregar es que... Hay gente de Uruguay. Bien. Hemos tenido colegas de Sí. Uruguay. Una cosita que quería dejarles también. Como toda capacitación, uno la puede incorporar y a partir de ahí decir, bueno, yo una vez me acuerdo que estudié tal cosa y nada más. Eso va a quedar ya en cada uno. Y también puede ser la puerta de entrada a un campo que es tremendamente lindo si les gusta la parte legal y forense, ¿sí? Desde su disciplina, desde su profesión. Se puede trabajar como peritos de parte. El perito de parte es aquel que trabaja con el privado. Por ejemplo, hay una demanda por un juicio de mala praxis, obviamente que hay una demanda, entonces aparecen los abogados de ambas partes, cada uno con los profesionales que lo asesoran a ese abogado sobre el tema. Y esos profesionales que lo asesoran son los peritos. Y esos son los peritos que pueden ser peritos en psicología, porque si el problema se trata de una cuestión psicológica, peritos en enfermería, si el problema es porque administró mal una medicación. Bueno, el perito es aquel que asesora o al juez, por un lado, sea el de oficio, o al abogado de una de las partes. Ese es el perito de partes, ¿sí? Y se puede trabajar también en la parte privada desde la docencia, hoy en día se está exigiendo que los que hagan enfermería legal, los aspectos legales en las cursadas sean profesionales de enfermería con una capacitación en legales. Esta diplomatura es óptima y excelente para eso. Puede ser los comités de seguridad de las instituciones están incorporando enfermeros, legistas sobre todo, en los comités de ACR, ¿sí? De análisis causa-raíz, que se está trabajando mucho también, están incorporando enfermeros, tienen un neonatólogo, un obstetra, en las maternidades sobre todo, y yo lo hablo porque trabajo en una maternidad, pero tenemos el neonatólogo, el obstetra, la obstétrica y un enfermero, ¿sí? Que somos parte de ese comité. Después la parte privada es asesorar a distintos estudios jurídicos.
y sobre todo a los colegas, ¿sí? Asesorar a cada uno de los colegas como perito. En el campo de la parte forense se trabaja también dentro del cuerpo médico forense, ya en la estructura de la instalación de la morgue, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo experiencia de conocer colegas que han trabajado y están trabajando actualmente en Oberá Misiones, en el cuerpo médico forense, en Salta, en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego. Ellos están trabajando dentro del cuerpo médico forense en la morgue, ¿sí? Haciendo la parte forense, el reconocimiento, la toma de muestras y demás. Bien, creería que estamos, así que de mi parte y de Rosalía estamos agradecidos de que hayan compartido con nosotros este momento, que se hayan tomado un segundito. Espero que le hayamos podido aclarar algunas dudas. Dudas de si tienen, no dejen de consultarlas, para eso estamos. Así que bueno, y sería un gusto tenerlos en la cursada. Así que cualquier cosa, vuelvo a repetir, dudas que tengan, las canalizan por este link que figura ahí arriba y nos estaremos contactando. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.